En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 8. El sacramento del bautismo en la Biblia. ¿Será importante bautizarse? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos habla la Biblia sobre el bautismo de los niños, sobre el bautismo de adultos? ¿Por qué el ejemplo de Jesús? De todo eso vamos a hablar en esta lección número 8 del sacramento del bautismo en la Biblia. ¿Y por qué? Porque para las sectas el bautismo no es más que un signo externo de una conversión interna. Es nada más que un testimonio. No hace nada en el alma. El bautismo para ellos no es tan importante para la salvación. Lo necesario, según ellos, es creer en Jesús, aceptarlo como Salvador personal y con esto son salvos. Si no se bautizan no pasa nada, no es tan importante. Lo importante es creer en el corazón y confesar con tu boca que Jesús es tu único Señor y Salvador. Ahora bien, ¿será eso lo correcto? La Iglesia Católica dice que la salvación es un don de Dios, pero implica más que solamente creer en Jesucristo. Confiar es sumamente importante, pero no lo es todo. Según la Biblia hay algo más, mientras que los hermanos dicen, en el momento de confiar en Jesucristo y confesarlo con tu boca eres salvo, la Biblia dice otra cosa. En el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 16, en el verso 16, la palabra de Dios dice, el que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra del Señor. ¿Qué significa? Tengo que creer, sí, pero también tengo que ser bautizado. Los dos van de la misma mano. No se trata de que solo creo en Cristo y soy salvo. No, necesito creer, sí, por supuesto, pero necesito bautizarme para poder alcanzar la salvación. La Biblia añade esa palabra, fuere bautizado. No dice que el que cree será salvo y nacido de nuevo y nada más. Tampoco dice que nacer de nuevo es solo nacer del Espíritu. La palabra de Dios dice que nacer de nuevo es del agua y del Espíritu, por ambos. O sea, de los dos hay que nacer de nuevo. Y de eso vamos a tratar de ver ahorita. ¿Qué es eso de nacer de nuevo, nacer nuevamente para entrar en el reino de los cielos? Cuando Jesús está dialogando con Nicodemo, le asegura que para poder entrar en el reino de los cielos es necesario que el hombre nazca de nuevo desde arriba. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Jesús está platicando con Nicodemo y Nicodemo está atento a lo que él está diciendo, le hace preguntas, Jesús le responde y hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En San Juan capítulo 3, verso 3, Jesús le respondió, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Palabra del Señor. ¿Qué dice Jesús? El que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Este renacer de lo alto, la palabra que Jesús utiliza es anoten, que puede significar nacer de nuevo. Y es así como lo entendió Nicodemo. Por eso, cuando comprendió esa palabra, anoten, volver a nacer otra vez, dijo él, ¿y esto cómo es posible? Por eso, en San Juan capítulo 3, verso 4, Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer? Palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él comprendió que lo que Jesús quería decir con la palabra anoten era volver a meterse en el vientre de la mamá y volver a nacer otra vez. Pero eso no es lo que Jesús quiso decir. Anoten tiene otro significado también, y ese significado es de arriba. Y esto es lo que quería decir Jesús. A menos que uno nazca de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, la grande pregunta es, ¿qué es nacer de arriba? ¿Qué es nacer de lo alto? ¿Qué es nacer otra vez a la vida eterna? Y la respuesta es clara, es bautizarse y que desde arriba descienda el Espíritu Santo sobre nosotros. En San Juan capítulo 1, en el verso 32, Jesús se bautizó y el Espíritu descendió desde arriba. San Juan 1:32 dice, y Juan dio este testimonio,
He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Todo el contexto de San Juan capítulo 3 trata acerca del bautismo. Por eso Jesús lo aclaró en San Juan capítulo 3 verso 5, diciéndole a Nicodemo: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, volver a nacer nuevamente, y Jesús utiliza 2 veces la misma palabra: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ese en verdad me está diciendo, es totalmente así y no puede cambiarse, no hay de otra, es así y punto. Tiene que nacer del agua y del espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Para confirmar con sus acciones lo que acaba de decir, Jesús empezó a bautizar para que entendiéramos esta necesidad. San Juan capítulo 3 verso 22 dice: después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea. Allí se estaba con ellos y bautizaba. Palabra de Dios. ¿Qué significa? Jesús no solamente dice hay que nacer, sino que Él practica eso y enseña a los demás cómo hacerlos. Aunque a veces, como iglesia naciente, delegaba a sus discípulos hacerlo en su lugar para que la gente no pensara que lo hacía a imitación de Juan. En San Juan capítulo 4 verso 2 dice: aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta cómo Jesús no solo dice háganlo, sino que la iglesia naciente ya practica el sacramento del bautismo y ya bautiza según la fórmula que Jesús les dejó y según lo que Jesús dijo. Por eso, el significado que Jesús utiliza para la palabra anoten en San Juan es lo que dice San Juan capítulo 3 verso 31. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra habla de la tierra. Palabra del Señor. Nacer de nuevo entonces no es aceptar a Jesús como mi Salvador personal, sino bautizarse cuando el Espíritu Santo desciende desde arriba. O sea, yo nazco de nuevo, soy nueva criatura, soy un hombre nuevo, no cuando recibo a Cristo en mi corazón y lo acepto como mi único y suficiente Salvador, no, sino cuando nazco del agua y de la palabra del Espíritu Santo a través del sacramento del bautismo. ¿Sí es necesario creer en Jesús? Por supuesto que sí, pero no es suficiente. Veamos en la carta a Tito del apóstol San Pablo a Tito estas 2 cosas, el agua y el Espíritu. En Tito capítulo 3 verso 5 dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y la renovación operada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? Jesús nos ha bautizado no porque nosotros creamos en Él, no porque lo aceptemos en el corazón, no por eso estamos salvados, o no por eso hemos sido justos, sino que Dios nos ha salvado mediante el baño de la regeneración, o sea, mediante el agua que cae sobre nosotros, y la renovación operada por el Espíritu Santo, o sea, mediante las palabras que pronuncia el sacerdote. Entonces, la salvación es más que solamente creer. Las Escrituras nos muestran que dentro del plan de Dios para nuestra salvación ya estaba asignado el bautismo. O sea que el bautismo es necesario para la salvación. La carta a los Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 22 dice: acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura, purificado los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Palabra de Dios. Ese lavado el cuerpo con agua pura está diciendo y bautizados. Acérquense, claro, con un corazón sincero, con una fe madura, con una conciencia limpia, convertidos, pero bautizados. Lavados el cuerpo, bautizados. Es necesario el bautismo entonces para poder alcanzar la salvación. Pedro, por ejemplo, cuando estaba en el discurso después de que recibieran el Espíritu Santo y el montón de gente los estaba escuchando, Pedro en el discurso no dijo, acepten a Jesús nada más y ya están salvos, listo. No. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 38, Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. En este texto vemos que con el creer y el bautizar llega el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo.
No es entonces solo creo en Cristo y soy salvo, no. Tengo que bautizarme para poder alcanzar la salvación. Claro, tengo que creer en Cristo para poder bautizarme, por supuesto. No puedo bautizarme sin creer en Cristo. Pero el hecho de creer nada más no me asegura la salvación y no me da la salvación. En cambio, el bautismo me asegura la salvación. Que después la pierda porque fui un tremendo pecador, eso es otra cosa. Pero el bautismo me abre la puerta para ingresar al reino de los cielos. Me abre las puertas del reino de los cielos para que yo pueda ingresar. Que en el camino me caiga y no llegue allá, sino que me vaya para otro lado, eso es cosa de mi vida. Pero Cristo me abre las puertas del reino celestial a través del sacramento del bautismo. Por eso es que en la Biblia leemos que el bautismo nos salva. Pero dirán las sectas, los hermanos no católicos, el bautismo no salva, por eso ellos no lo consideran necesario. Pero en la Biblia leemos todo lo contrario. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 21 dice: a esta corresponde ahora el bautismo que os salva, que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. ¿Qué significa esto? No se trata de solo creer en Cristo, sino que se trata de relavarse, de quitar la suciedad, de pedir a Dios una nueva vida a través del bautismo que, dice Pedro, ahora nos salva. El bautismo nos salva. Por eso en el bautismo volvemos a nacer y somos renovados por el Espíritu Santo. Con estos textos, entonces, vemos la verdad de la enseñanza de la Iglesia Católica. El bautismo es más que solamente una orden o un mandato de Dios. Es un sacramento que efectúa un lavamiento de los pecados. El bautismo nos limpia, nos lava, nos purifica, nos permite ingresar directamente hacia Dios, nos permite ver a Dios y contemplar a Dios, nos hace hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, miembros del cuerpo de Cristo místico que es la Iglesia. El bautismo es esa puerta para poder alcanzar la salvación. Y la Iglesia lo ha dicho así, no dice crean en Cristo y si quieren se bautizan, sino no. La Iglesia dice crean en Cristo, como dice Marcos 16, y bautícense para poder alcanzar la salvación. San Pablo también sabía perfectamente esto de los primeros cristianos. Por eso en la carta a los Efesios pone en la misma lista la palabra Señor, fe y bautismo. Los considera de la misma categoría. En Efesios capítulo 4, en el verso 5 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Pablo nos dice, claro, no solo se trata de ese Jesucristo, del Señor y de la fe, sino que también se trata de el bautismo. Un solo Señor poderoso, una sola fe en ese Señor y un solo bautismo que me lleva a ver a ese Señor, que me lleva a unirme a ese Señor. San Juan Bautista nos decía entonces a nosotros que Jesús bautizaría también, pero no sería un bautismo similar al de él, sino que el bautismo de Jesús sería un bautismo con Espíritu Santo y fuego. En Mateo capítulo 3, en el verso 11 dice: yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor. Esto indica que el bautismo de Jesús no solo baña al exterior de la persona, sino que purifica interiormente. Así como el fuego cuece también el interior de las cosas y no solo el exterior. Pablo lo decía claro en la carta a los Efesios cuando hablaba del lavamiento del agua por la palabra. En Efesios capítulo 5 en el verso 26, cuando dice el apóstol San Pablo: para santificarla purificándola mediante el baño del agua y la palabra. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 5 en el verso 26? Está diciendo: nosotros somos purificados, somos salvados mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. La fuerza de la palabra de Dios, que no solo purifica por fuera, sino que también purifica por dentro, que nos limpia por dentro. Efesios capítulo 5 verso 26. Y cuando dice la fuerza de la palabra, está hablando de la fórmula que Jesús dejó. Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra del Señor.
El solo hecho entonces de meter a alguien en el agua, sea de río, sea turbia, sea lo que sea, sin estas palabras no es bautismo. Es mojarse nada más, pero bautismo no es. O sea, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús. Eso es mojarse, pero bautismo no es. No hay lavamiento, no hay purificación, no hay sanación, no hay un revestimiento, no hay un purificarse en el momento de Cristo. O sea, no hay cómo estar unido a Cristo realmente. Por eso es que es importante, dirá San Pablo en Efesios 5, 26, aunque aquí hay un error, dice la diapositiva, Mateo 28, 19, pero es Efesios 5, 26, dice, mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. O sea, la palabra de Dios es poderosa y purifica no solo por fuera, porque por fuera nos purifica el agua, pero por dentro purifica la palabra de Dios pronunciada, la fórmula que pronuncia el sacerdote. Vemos entonces todo lo que ganamos con el sacramento del bautismo y todo lo que pierden aquellos que no quieren bautizarse, que no quieren recibir el sacramento del bautismo. Lo peor no es aquellos que no quieren bautizarse. Lo peor somos nosotros, que estamos bautizados y no tomamos conciencia de lo que hemos recibido, o no nos metemos en la cabeza el valor que tiene el sacramento del bautismo que hemos recibido. San Pablo, ya en la carta a los romanos, en la carta a los colosenses y en la carta a los efesios, nos viene especificando cuál es ese valor. Romanos, capítulo 6, en el verso del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Pues que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte. Por medio del bautismo fuimos pues sepultados con él en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, mediante la portentosa actuación del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Pablo? San Pablo dice, nosotros hemos sido sepultados con Cristo mediante el bautismo, pero gracias a ese bautismo también podremos resucitar como Cristo ya resucitó mediante la portentosa actuación del Padre Celestial. O sea, nosotros también estamos unidos a Cristo y si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar gracias a que estamos unidos a Él por el sacramento del bautismo. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 12 dice, al ser sepultados en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Es triste entonces que los sectarios rebauticen a los católicos que convierten a su iglesia. Cristo murió y fue sepultado una sola vez, y el bautismo es para participar en su muerte. Por eso no se repite el bautismo, porque dirá Pablo en Efesios 4:5, hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo. No hay 2, 3, 4, 5 bautismos, no es que este bautismo en la iglesia y otro, en la otra iglesia y otro, no. Solo hay un solo bautismo mediante la fuerza del agua y de la palabra. Yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así de simple. Cualquier otro que bautice de otra forma no es bautizo. Solo hay un bautismo. O sea, que solamente no es aceptar a Jesús como mi salvador personal lo que me une a Él, sino el bautizarme también en el nombre de Cristo. Y son dos bautismos porque, no son dos bautismos, porque en Efesios 4:5 dice que hay un solo bautismo. Bautizar con agua y bautizar con espíritu van unidos. El bautismo es tan importante que ya que solamente hay uno. Por eso es antibíblico rebautizarse cuando uno deja el catolicismo y se bautiza otra vez. Es antibíblico, no es posible volver a bautizarse porque eso es ir en contra de las enseñanzas de Dios, en contra de las enseñanzas de la iglesia y peor todavía en contra de las enseñanzas de la Biblia, porque Pablo dice que hay un solo bautismo, entonces ¿por qué me vuelvo a bautizar otra vez y me rebautizo y me sigo bautizando? Hay quienes abandonan la iglesia católica y se van a una secta evangélica y se bautizan ahí, se aburrieron, se pelearon o cualquier problema y se van a otra secta y se vuelven a bautizar ahí y les vuelve a ir mal, les vuelve a tener problemas y se van a otra secta y se vuelven a bautizar allá y van rebautizándose y rebautizándose y rebautizándose y rebautizándose, agarrando el sacramento del bautismo de juguete, como que si fuera algo que se puede tirar y desechar así como simple. Y dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos y en la carta a los colosenses, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo. Y como Cristo murió una sola vez, no podemos nosotros bautizarnos un montón de veces, porque también Cristo resucitó una sola vez.
Por lo tanto, una sola vez moriremos y una sola vez resucitaremos. No hay más bautismos. No hay 2, 3, 4, 5 veces que puedo recibir el bautismo. Solamente lo puedo recibir una sola vez. Algunos más dicen que tiene que ser de adulto, o por lo menos tener uso de razón para poder ser bautizado. Para ello usan el ejemplo de Jesús, que era un adulto cuando fue bautizado por San Juan Bautista. Pero el bautismo que recibió Jesús no fue porque él se arrepintió, porque no tenía pecados. Tampoco fue para recibir el Espíritu Santo, porque él lo tuvo desde siempre, ya que él es la segunda persona de la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y junto con el Padre, los tres son Dios. Juan el Bautista nos va a enseñar la diferencia entre los dos bautismos, entre el bautismo de San Juan con agua y el bautismo de Jesús con agua y la palabra, o sea, con el Espíritu. En Marcos capítulo 1, en el verso 8 dice, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Palabra de Dios. Juan no bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No, Juan solo echaba agua para lavar los pecados. Y Jesús se bautizó no porque tuviera pecados, sino para manifestar su autoridad. En Marcos capítulo 1, en el verso del 10 al 11 dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. ¿Qué dice? La autoridad de Cristo. Si no se bautiza, nadie se da cuenta que Él es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo desciende sobre Él, que el poder de Dios está con Él, que es el Hijo que tiene sus complacencias. Entonces Él lo hace para demostrarle a todos quién es Él, el Hijo de Dios. El Emmanuel, el Mesías, el enviado para venir a salvarnos y rescatarnos. El bautismo de Juan entonces era el bautismo judío, que era solamente un rito exterior, que no purifica interiormente. Todo buen judío, y Jesús era un buen judío, lo tenía que haber hecho. Es claro, si uno piensa que el bautismo es solamente un signo externo de la conversión y nada más, entonces tiene razón el hecho de que solo se bauticen los adultos y los niños no, porque de qué se van a convertir y de qué van a tener la aceptación en Cristo. Pero ya hemos visto que no es así. El sacramento del bautismo no es solo de conversión, sino que es de nacer de nuevo y de nacer al don del Espíritu Santo. La Iglesia reconoce lo importante de bautizar a los adultos, porque también se bautizan adultos en la Iglesia Católica. Solo que a este rito se llama Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, en sus siglas RICA. Y es un proceso de estudio, de reflexión, de oración con la Biblia, por lo menos durante un año. También es claro que desde el principio los cristianos bautizaron a los bebés, pero los adultos, como ya tienen uso de razón y ya tienen una memoria más amplia y una capacidad para poder tomar sus propias decisiones, se les instruye en la fe, se les va educando en la fe y se les va llegando poco a poco para que ellos tomen conciencia de lo que están haciendo. También que no es un juguete el recibir el sacramento del bautismo, que no es simplemente como estás grandote ya va a ser más bonito porque va a haber más gente, vas a poder escoger tus padrinos. No se trata de eso, se trata de formarlo en la fe. En algunas parroquias el rito de los catecúmenos dura de 2 a 3 años para poder bautizarlo. O sea, es un proceso largo en algunos lugares. El bautismo de los niños. Hablemos de esto, porque ya hablamos de todo lo demás, pero esta es la piedra de tropiezo con el bautismo católico, el bautismo de los niños. En San Juan capítulo 3, verso 5, Jesús, hablando con Nicodemo, se recuerdan, le dijo, para entrar en el reino de Dios se tiene que nacer del agua. Pero Jesús no dice que sea solamente los adultos los que tienen que nacer del agua. Por lo tanto, los niños tienen el derecho de entrar en el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dirá Lucas 18:16. Según la Biblia, todos, desde chiquitos hasta grandes, hasta los que están en el vientre de la madre, todos somos pecadores desde que comienza nuestra existencia. El Salmo 51, en el verso 7, Salmo 51:7 nos va a decir, mira, que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Estoy en el vientre de mi madre, he sido concebido en el momento de la concepción y ya soy pecador. Apenas soy una pequeña célula, un pequeño embrión, pero ya soy pecador, ya tengo pecado y por lo tanto tengo que bautizarme para que me limpien de esos pecados. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 10, Romanos capítulo 3, verso 10 dice, pues ya hemos podido ver
que tanto judíos como griegos están a merced del pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. Todos somos pecadores, desde el más chiquito hasta el más grande, incluidos los que están en el vientre de la mamá. Por eso también Romanos, en el capítulo 10, en el verso 23, dice: todos pecaron y están privados, no hay siquiera uno. ¿Qué es lo que podemos resumir de estas tres citas bíblicas, del Salmo 51, de Romanos 3 y Romanos 10? Pues que todos hemos sido constituidos en pecado y en la muerte. Pero también gracias al bautismo de Cristo, todos seremos vivificados, incluyendo a los niños. Todos. Por eso dice Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 22. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Todos volverán a Cristo. La pregunta es, ¿cómo se vuelve a la vida? No importa si es chiquito o si es grandote. ¿Cómo se vuelve a la vida? La respuesta es por la fe y el bautismo. Las dos cosas son necesarias. La fe en Jesucristo y el bautismo que hemos recibido en la Iglesia Católica. Y es que, por 2000 años, desde el tiempo de Abraham hasta la venida de Cristo, Dios mostró a su pueblo que quería que los niños pertenecieran al antiguo pacto con él. En Génesis, capítulo 17, en los versos del 9 al 10, Génesis 17, del 9 al 10 dice: dijo Dios a Abraham: guarda pues mi alianza, tú y tu prosperidad, de generación en generación. Esta es mi alianza, que habéis de guardar entre yo y vosotros. También tu prosperidad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Palabra de Dios. ¿Cuál era el signo de la alianza en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo de Dios? La circuncisión. Por medio de la circuncisión podían entrar a formar parte del pueblo de Dios. Y ojo, que esto de la circuncisión no era solo cuando eran grandes, eso era cuando eran paganos que venían al pueblo de Dios, tenían que circuncidarse. No, la circuncisión era desde pequeños. En el Antiguo Testamento se hacía a los 8 días después de nacer. Génesis capítulo 21, en el verso 4 dice: Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Palabra de Dios. Vemos que lo hacían desde chiquitos, desde pequeñitos, a los 8 días de nacido, ya eran parte del pueblo de Dios, ya eran circuncidados. Entonces, con Cristo, la señal de la circuncisión cambió. Ya no es la circuncisión, ahora es el bautismo. El nuevo pacto es ahora con circuncisión de Cristo, sepultados con él en el sacramento del bautismo. Por eso la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, en los versos del 11 al 12, dice: también en él fuisteis circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión en Cristo. Al ser sepultados en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Palabra de Dios. Como vemos entonces, acercarnos a Jesús por el bautismo es necesario. No importa la edad que tengan, especialmente a los niños, porque Cristo ordenó que los niños también participaran de ello. Cristo dijo en Mateo capítulo 19, verso 14, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Los niños judíos, como hemos visto, formaron parte del antiguo pacto por medio de algo que se llamó circuncisión. Ahora bien, ¿será que el nuevo pacto, que no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones, será más limitado y más reducido que el pacto del Antiguo Testamento? La respuesta claramente es no, pues la familia de Dios incluye a todos. Y la promesa de Dios, como nos dirá el libro de los Hechos de los Apóstoles a través de la boca de San Pedro, es también para sus hijos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 39, dice: la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. San Pablo lo comprendió a la perfección, esas palabras de San Pedro. Y por eso, cuando estaba explicando sobre la prefiguración del paso del Mar Rojo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, del 1 al 2, San Pablo escribió: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, y que todos atravesaron el mar, de modo que todos quedaron vinculados a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Palabra de Dios.
Ahora, la grande pregunta aquí es, ¿fueron bautizados solo los adultos? ¿Pasaron por el mar solo los adultos? ¿En medio de las dos aguas que se abrieron, pasaron solo los adultos? La respuesta es no, también pasaron los niños. Por lo tanto, también fueron bautizados los niños. El bautismo entonces es nacer de nuevo en la familia de Dios. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 2, en los versos del 13 y 19 va a decir: mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Palabra de Dios. Los papás entonces toman la decisión de llevar al niño a esta familia. Cuando un niño nace en una familia, él no hace antes un arreglo con sus papás de decir, a este papá y a esta mamá es la que quiero para que sean mis papás. Él no hace eso. Él viene al mundo y es recibido en una familia. ¿Acaso tenemos que esperar a ser conscientes entonces para ser verdaderos hijos de nuestros padres? Por supuesto que no. Desde chiquitos sabemos que ellos son mi papá y es mi mamá. Por lo tanto, si yo sé que Dios es mi papá, entonces, ¿por qué no me voy a bautizar para ser un verdadero hijo de Él? ¿Por qué no voy a recibir el sacramento del bautismo desde chiquito para formar parte de la familia de Dios? El niño tiene derecho de ser revestido por Cristo y participar en su muerte. Por eso la Iglesia bautizó a los niños desde el principio, siguiendo en eso a los apóstoles. Entonces, los niños tienen todo el derecho y toda la obligación de poder recibir el sacramento del bautismo en la Iglesia. Y como hemos visto en las lecciones pasadas, comete grave pecado aquel que, sabiendo de esto y sabiendo la importancia del sacramento, no lleva a los niños a bautizarlos o no lleva a sus hijos a llevarlos al sacramento del bautismo para que sean parte de la familia de Dios, hijos de Dios, herederos del reino y miembros de la Iglesia Católica, y que tengan abiertas las puertas del reino de los cielos. Con esto llegamos al final de la lección número 8 y también el final del módulo 2 del sacramento del bautismo. Si Dios quiere, la próxima lección, la lección número 9, vamos a dar inicio al módulo 3, el sacramento de la confirmación. Que Dios los bendiga. Dudas, comentarios, sugerencias, cualquier pregunta en la página de Facebook, en la página de YouTube o en el número telefónico que aparece ahí en WhatsApp. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.